Como este modelo tiene cierta complejidad, aquí nos está un poquito difícil eso de hacer una clase completa, probarla y luego pasar a otra, ¿sí? Entonces la vamos a tener que ir haciendo un poco de sobre la marcha de aparte. Entonces, voy a empezar parcialmente creando la clase usuario. Simplemente vamos a implementar rápidamente los atributos que tiene estos. Tenemos ahí como string nombre, nacimiento como datetime y ubicación como string. Lo que puedo hacer ahora sería agregar los conductores. Así que aquí voy a agregar el conductor, el de nombre de nacimiento y luego una sobrecarga que agrega ubicación. Empiezo entonces por ahí. Aquí tengo el primer conductor de usuario, nombre, fecha de nacimiento. Este con ubicación entonces va a invocar el otro constructor, el de arriba, ¿no es cierto? Que tiene nombre de nacimiento. Y después se le va a asignar entonces solamente la ubicación en este caso. Así tenemos, evitamos redundancia de código. Aparte del constructor, vamos a implementar también el método heredado toString. Entonces, override toString. ¿Y qué vamos a volver aquí? Vamos a volver simplemente el nombre del usuario y si existe is null or empty la ubicación, una cadena vacía, si no vamos a volver ubicación. Bueno, por la demostración he decidido crear un conjunto de 4 usuarios. Aquí directamente los invocamos con constructores. También probamos los constructores que hicimos porque tenemos usuarios que tienen ubicación y otros que no. Así vemos los escenarios. Bueno, voy a implementar aquí la clase red social. Me parece simple para este momento, ya que solamente depende usuario y no va a invocar los métodos de algunos usuarios, solamente necesita sus propiedades. Y solo tenemos que tener en cuenta aquí que todos los métodos de esta clase, ya que es una clase controladora, son shared, ¿sí? Son compartidos, por lo cual tenemos que declarar como statics en la clase. Pero para empezar, como todos estos métodos son una especie de CRUD que van a tener una lista, lo que tenemos que tener es la lista que va a asociar, o sea que es la lista de un campo al fin y al cabo. Entonces, ese campo lo tenemos que declarar como cualquier otro miembro, pero en lugar de público lo declaramos como privado. Usuarios. Ya lo podemos hacer en una nueva lista de usuarios. Tenemos a usuario que va a permitir agregar un usuario. Ahí está. No vuelve nada. Entonces, simplemente lo que va a hacer aquí es a usuarios va a agregar el usuario que viene. Simplemente así. Aquí debería haber en todo caso un control. Si el usuario es nulo, podríamos hacer un argument exception. Podríamos hacer otro if para ver si el usuario ya existe. Entonces lanzamos una excepción también aquí. El usuario ya fue agregado. Bueno, y si llega aquí, lo va a tomar. Vamos al siguiente método, el de remove usuario. Public static. Entonces aquí esto simplemente a la lista de usuarios le va a quitar el usuario que llegó. Y por último, la lista de usuarios que va a venir el método getUsuarios, también static. Este sí va a volver. Y entonces esto retorna usuarios. Entonces tenemos completito. La lista de usuarios es el campo privado que almacenar. Estos son los métodos públicos. Lo que se expone a tu usuario que agrega. Tiene algunas variaciones. Remove usuario y de lista de usuario. Acá podríamos agregar una variación a esto que para la validación del
el usuario. Si el usuario está nulo, no se puede agregar porque es especificado usuario. Y si no contiene, esto vuelve un falso, usuario, vamos a decirle, no fue agregado. ¿Mm? Son controles básicos de tener cuando uno quiere hacer estas operaciones para evitar otro problema. Lo que tenemos que hacer aquí es utilizar nuestra clase controladora. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es traerla a red social y agregar cada uno de estos usuarios. Entonces, vamos a agregar usuario 1, usuario 2, usuario 3 y usuario 4. Bueno, ahora lo tenemos todo en la clase controladora, así que a partir de acá podemos trabajar con eso. O sea, uno podría crear directamente los usuarios allí como un parámetro, directamente de usuario. Pero bueno, yo tengo una intención más adelante de volver a utilizar esos objetos. Entonces, para simplificar el código, los coloco así. Bueno, agregar usuario. La idea de clase controladora es que si un usuario se ha creado pero no se ha agregado a la misma, es como que no existe en el sistema, ¿está? No, en el modelo no lo va a tener en cuenta. Empezamos acá con una, empezamos aquí entonces con una iteración para mostrar a todos los usuarios. Red social punto get usuarios es el método que nos va a volver la lista completa. Bueno, y acá vamos a hacer la simple, que es imprimir el toString de cada uno. Entonces, vamos a sacar acá usuario. ¿Ah? Ese es el toString. Voy a buscar un mensaje más acá que diga antes imprimir. Ya que estamos aquí, podríamos a red social agregar un usuario nulo. Esto debería estar en un try catch. ¿Por qué? Porque va a error. Entonces, vamos a sacar acá el mensaje simplemente de la exception. Podemos también probar hacer otro try de agregar de vuelta un mismo usuario en la red social. Otra vez el usuario 3, ¿sí? Podemos hacer una pequeña mejora aquí del mensaje, que en lugar de decir simplemente usuario, podemos poner acá usuario.nombre. Ya fue agregado, entonces va a aparecer el nombre del usuario y no otra cosa. Vamos a ejecutar demo y acá tenemos entonces así. Primero aparece el error de el usuario nulo se intenta agregar. Debe especificar un usuario. Después volvemos a intentar agregar un usuario. Ahí nos dice que Charlie ya fue agregado. Y luego tenemos la lista de usuarios. Alice de ciudad A, Bobby de ciudad B, Charlie y Diana que no tienen ciudad. Directamente aparecen así. Para poder operar otros métodos de usuario, voy a necesitar de la clase publicación. Vamos a darle un poquito en la implementación a esta. Así que vamos a agregar las propiedades. Vimos ahí date de fecha hora y la propiedad texto de tipo string. A ver, quiero resaltar un poquito esto. Publicación, vamos a ver que tiene esta propiedad como la propiedad que agregamos recién. Pero si miramos al constructor, vemos que también dice usuario. ¿Esto a qué viene? Esto viene a que cada publicación tiene un usuario y esto lo podemos ver con esta asociación. Aquí vemos una línea que tiene una navegabilidad que va de publicación a usuario, ¿sí? Porque la flechita está apuntando para acá. Esto quiere decir que de la publicación podemos acceder al usuario que la hizo. ¿Tá? La línea es un poquito más compleja también porque vemos que tiene flechita hacia abajo y tiene un rombo o un diamante pintado. Esto quiere decir que una publicación no puede existir sin un usuario. De hecho, esto es lo que comprueba el constructor, porque cuando una publicación se crea, sí o sí tiene que asignar el usuario que creó. Eso indica este rombito, es cuestión del diseño. Y aquí también vemos que usuario puede navegar a esa publicación, porque el usuario va a poder ver la lista de publicaciones que tiene y exactamente implementar el mismo lista. Pero luego vamos a hacer eso. Primero vamos a hacer esta parte. Entonces, cuando una publicación se crea, va a tener el usuario. Esto es public usuario.
donde tenemos que decir que el tipo de datos es usuario. Y ahora sí podemos agregar el constructor. Acá entonces tengo el constructor con los tres parámetros, fecha, hora, texto, usuario. Se asignan las propiedades. Y con esto estamos obligando directamente que cuando se crea el objeto, al sobreescribir el constructor default, o sea, hace que no tiene parámetros, no existe más porque está este, se va a tener que tener sí o sí, asignar estos valores, o sea, la fecha, hora, el texto y el usuario, crear la publicación. Entonces, no hay publicaciones que no tengan usuario. Bueno, los métodos siguientes vamos a ir después. Vamos a implementar imagen. La idea de imagen es que sea una publicación, o sea, imagen es una publicación. Esto se implementa mediante herencia. Bueno, de esta forma. Entonces ahora, imagen, título de publicación. La idea de esto es que se publique una imagen simplemente. Bueno, y vamos a los atributos que tiene. File es un string de solo lectura, por lo cual voy a borrar este atributo. Esto va a ser simulado, no vamos a implementar la captura de una imagen subida porque, bueno, va a ser todo un código aparte específico para eso. Así que vamos a hacer simplemente una simulación. Subir imagen va a ser el método encargado de la operación en sí de subir la imagen al servidor, se supone, y va a volver un verdadero cuando lo logre hacer. Lo que vamos a hacer aquí es que se agrega el constructor, imagen, el constructor tiene los parámetros fecha, hora, tiene texto y tiene, por supuesto, usuario. O sea, este constructor es exactamente igual que el que hicimos previamente. Vamos a agregar acá el método subImagen que devuelve un booleano, es decir, un parámetro que es de tipo string. Y acá lo que podemos hacer es hacer una variación. Vamos a preguntar si el nombre de esto es vacío o nulo. Vamos a hacer una lanzada de excepción. No se especificó el nombre de archivo. Bien, aquí tenemos una historia que como file es de solo lectura, no se le puede asignar un valor porque no pusimos el set, ¿sí? Tenemos dos alternativas, o implementar un campo o hacer que el modificador sea simplemente acceso privado. Entonces, podemos poner acá private set y ahora podemos hacer aquí que file es igual a file name. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al tener un get, simplemente aquí esto es público, entonces se va a poder leer la propiedad desde cualquier lugar de la aplicación. Ahora, cuando hacemos el set privado, lo que estamos diciendo es, ojo, solamente se puede escribir este campo, este atributo, desde esta clase. Entonces, aquí lo que queda es válido que el file name quede como privado. Y ahí podemos utilizar la propiedad autoimplementada. La otra forma sería hacer la propiedad completa con el campo. Hacemos el campo para file, hacemos la asignación en el get y al no ver set directamente aquí vamos a asignar el valor al campo. Creo que esta forma en este caso es un poco más limpia, pero técnicamente las dos son iguales, porque acá atrás el compilador hace lo mismo, o sea, tiene un campo para guardar esto. Bien, y para completar esto, como subir imagen tiene que retornar un verdadero, lo que vamos a hacer aquí es que un booleano, vamos a hacer que aquí retorne un verdadero si llego a esta parte del código. Con eso tendríamos nuestro subir imagen. Pues para terminar un poquito esta parte aquí, vamos a hacer el toString, publicación primero. Vamos a devolver la fecha hora y vamos a concatenarla con el texto. ¿Mm? Va a ser un return, hacerle que vaya a base.toString y acá le concatene la imagen, ¿sí? Vamos a poner algo así como un simbolito acá
el file, el nombre del archivo, que va a aparecer entre los simbolitos ahí, tal cosa, ¿no es cierto? Bueno, con eso tendríamos la sobreescritura ToString. Cerrar una llave acá, ahí estamos. Bien, acá hice algunas publicaciones. Las publicaciones, bueno, para especificar la fecha ahora utilicé el datetime now con el método atHour, creo que lo recuerden, una video que hicimos antes, donde podemos poner 1 hora atrás, 2 horas atrás, o algunos minutos inclusive, 20 minutos atrás, 10 minutos atrás o 5 minutos atrás. Bien, las publicaciones son asignadas ya a un usuario. Fíjense que tenemos al usuario 1, al usuario 2, al usuario 3. ¿Tá? Y también creé unas publicaciones de tipo imagen. Entonces ya subí acá un paisaje al usuario 1, una selfie al usuario 2, un atardecer al usuario 2 también, ¿sí? Eh, Mucho más no puedo probar en este momento porque, digamos, todavía está usuario muy poco implementado, pero lo que podemos hacer es, como para tener una pequeña idea, es imprimir el toString de algunas publicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tomar la publicación 1, ¿sí? Imprimir esa. Y podemos agarrar y tomar imagen, la imagen 1, ¿sí? Como para poder comprobar qué pasa. Después vamos a cambiar esto para que sea un poquito más preciso, más completo. Probamos. Entonces lo que estamos viendo acá es así. Entonces lo que estamos viendo acá es una publicación, 26 de noviembre a las 3:24:10 p.m. Hola de Ciudad A. Y vamos a poner acá algún simbolito. 27 de noviembre a las 3:04:10 p.m. Paisaje. Y ahí está el nombre de archivo de paisaje.jpg. ¿Mm? Simplemente ahora para demostrar el funcionamiento de eso. Vamos a profundizar un poquito aquí entre la asociación de usuario y publicación porque la hicimos a media. Bien, ¿qué hicimos? Hicimos esto hoy, que cuando se crea una publicación tiene un usuario. ¿Por qué hicimos esto? Porque vimos que publicación está asociado a un usuario y se puede navegar, o sea, yo de publicación puedo ver cuál es el usuario. Ahora, hicimos parcialmente, porque si yo miro esto un poquito mejor, lo que estoy diciendo aquí es que tengo también de usuario, puedo acceder a publicación. De hecho, del usuario puedo acceder a varias publicaciones. ¿Y qué quiere decir este rombito acá relleno o diamante relleno? Esto está diciendo que esta asociación de usuario a publicaciones es de tipo compuesta. Una asociación compuesta quiere decir que la clase, los objetos que están de este lado, en este caso de publicación, no pueden existir si no existiera un objeto asociado del otro lado. O sea, las publicaciones no pueden existir si no tiene usuario. Porque si no hay usuario, esa publicación nunca se va a crear. ¿Está? Esa es la cuestión de diseño. Entonces, en estos casos, lo más sencillo es que cuando se crea un objeto, ese objeto ya va a tener que definir, como no va a poder tener nulo o vacante ese elemento, el usuario que se asigna, ¿sí? Yo no puedo crear aquí una publicación con un usuario nulo, ¿sí? Esto debería ser parte de la validación. Ahora, cuando tenemos la asociación bidireccional, lo que tenemos que tener en cuenta es que solo una de las clases tiene que ser responsables de esa asociación bidireccional. ¿Por qué es así? Para no tener inconsistencias. Si yo permito que de cualquier lado se puedan agregar otros elementos y no se sincroniza, lo que yo puedo tener es que podría crear eh, publicaciones aquí que va a asignarse un usuario, pero si el lado usuario en la lista de publicaciones no se agregó esas publicaciones, ese usuario nunca se va a enterar que tuvo una publicación, lo cual está mal desde el diseño, ¿sí? Entonces yo tengo que esa implementación hacerla correctamente como me pide el diseño. Que cuando se crea una publicación, ok, tiene un usuario asignado, pero también del lado usuario, yo me asegure que esa publicación fue asignada a sí mismo. Entonces, la única forma de asegurar esto es, bueno, pongo una clase responsable. Aquí la cosa es fácil, porque cuando un objeto
depende de otro para existir, como es acá la publicación depende del usuario, lo hago todo ahí. O sea, publicación va a ser la clase responsable de asignar al usuario y al usuario también asignarle a sí misma la publicación. Tecnológicamente, técnicamente esto lo que hace es que de la usuario yo tengo que tener un método, pero ese método va a ser restringido, en este caso publicar, a que solamente sea accesible dentro de este modelo de entidades. O sea, a este método publicar no lo puedo hacer desde fuera del método. Por eso, lo que hago es establecer la visibilidad aquí a modo package, o sea, a modo paquete, librería de clases es únicamente, esas clases que están en la librería de clases únicamente se pueden acceder. Por ejemplo, el program, para demostrar, no va a poder acceder a este método. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es completar esta implementación para hacer este uso. Lo que tenemos que hacer aquí es, primero, crear el método. Tenemos que implementar estos métodos del lado usuario y luego vamos a completar la publicación. Entonces, tenemos que escribir publicar, get publicaciones y borrar publicación. Bueno, lo primero que vamos a hacer para implementar aquí en usuario es crear una lista privada, o sea, un campo, donde vamos a tener las publicaciones. Entonces, private list de publicaciones, ¿está? Luego le vamos a inicializar en el constructor. Entonces, publicaciones, una nueva lista de publicaciones. Y ahora vamos a empezar con, después del constructor aquí, a crear, implementar el método que es publicar. Publicar aquí yo le dejé bien claro, ¿sí? Esto es lo que tienen que tener en cuenta, chicos, que a veces los diseñadores le mandan público a todos y eso en la realidad es un problema. Entonces, acá yo tengo que ver que siempre que yo tenga una asociación bidireccional y yo asigne una clase responsable, la otra clase va a tener métodos, va a tener el método, pero el método va a ser solamente accesible en la librería de clases, ¿sí? En este modelo de entidades, y no más que eso. Entonces, ese simbolito quiere decir eso, que es a nivel de paquete. O sea, técnicamente esto es accesible a nivel de un assembly. O sea, porque se hace un assembly por cada proyecto. Acá entonces, en C Sharp para implementar esta visibilidad, vamos a utilizar la keyword internal y luego seguimos como siempre. Internal void, publicar, publicar, que va a recibir una publicación. Bueno, vamos a agregar acá un control. Si publicación es igual a nulo, publicación no puede ser nula. Y luego a publicaciones vamos a agregar la publicación. Entonces ahí tenemos por este lado. Voy ahora a el lado de la publicación. ¿Qué pasó? En la publicación tenemos aquí la asignación de usuario, ¿sí? Y usuario está como una propiedad autoimplementada, por lo cual acá tengo un pequeño problemita, ¿sí? El problemita es que usuario está, para que sea correcta esta funcionalidad de asociación bidireccional, una vez que la publicación se ha creado, o sea, dijimos que se asigna a usuario sí para crear, también usuario no podría ser cambiado después. Porque piensen esto, yo creo una publicación al usuario A. El usuario A se le agrega a su lista de publicaciones esta publicación. Entonces, ambos objetos están contentos, ¿sí? La publicación conoce a su usuario, el usuario conoce la publicación. Todo de rosa. Pero, si el usuario está disponible, alguien con malas intenciones puede venir a la publicación, tomar la publicación y asignarle otro usuario. Y ahí vamos a tener una terrible desincronización porque vamos a tener que la publicación tiene asignado el usuario B, por ejemplo. El usuario B no va a tener asignada esa publicación y el usuario A va a tener asignada la publicación. Entonces, para simplificar o no complicar una historia, el usuario no debería ser más alterable una vez que se creó la publicación. Por lo cual, este set no debería ser público, como lo estamos definiendo aquí, para
la cuestión inicial. Y otra cosa, básicamente aquí a usuario no le hicimos ninguna validación también, que debería solamente tener. Estamos haciendo todo bastante simple también porque estamos en un modelo más, digamos que tenemos otro foco en este momento, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces aquí a este usuario, en lugar de ese autoimplementado, vamos a pasarla a una propiedad completa. Entonces aquí tenemos con la sintaxis de Lambda, el get va a tomar el valor que tiene usuario y usuario va a tomar el valor que viene en el value. Esto lo vamos a hacer aquí, a este set lo vamos a hacer privado, para que solamente la clase en sí misma lo pueda cambiar. ¿Tá? Entonces, solamente este valor va a ser asignable desde dentro de la clase. Y esta clase no va a tener otra asignación, que nada más que el usuario cuando se asigna desde el constructor. Por lo cual, una vez que una publicación, con lo que logramos con esto, que con una vez que la publicación se creó, nunca más se le pueda cambiar el usuario. Tengo una encapsulación muy fuerte aquí. Sí, en cambio, vamos a poder leer el usuario desde cualquier lugar. Y aquí tenemos el campo para el usuario. También lo que yo quiero hacer aquí es que cuando se cree la publicación, el usuario exista, el usuario no sea nulo. Entonces, yo necesito que este código tenga acá una variación. Vamos a cambiar acá a esto a un formato de... Tenemos allí que se asigna el valor de usuario del que llega, ¿no es cierto?, al campo usuario. Vamos a hacer acá un par de cosas. Primero, vamos a controlar que el valor que venga no sea nulo. Ojo con no caer ahí con lo que propone, porque en realidad el valor que llegó está en value. Entonces, si el value que llegó es nulo, lo que vamos a hacer es lanzar una excepción. Usuario no puede ser nulo. Ok, si eso se cumple, lo siguiente que tenemos que hacer es, como dijimos, esta clase, publicación, tiene la responsabilidad de hacer la asignación en ambos lados de la asociación múltiple, o sea, tiene la responsabilidad de hacer la acción en publicación sí misma y también del usuario es, acá tenemos que acceder al publicar que está del lado usuario. Entonces, lo que hacemos es tomar ese objeto value y le vamos a decir aquí publicar. ¿Y qué es lo que va a publicar? Esta publicación. O sea, ¿dónde estoy? ¿Cómo hago eso? Mediante la keyword this. This lo que pasa es, this lo que es el objeto actual. O sea, este objeto de publicación se lo va a pasar a publicar. Si vamos a publicar, ¿qué va a hacer? Recibe esa publicación, si no viene nula, lo va a agregar a la lista de publicaciones del usuario que recibió. Ujú. Y luego, si eso todo se cumplió, lo que ahí recién hacemos como último paso es asignar el valor al usuario en sí mismo. O sea, luego comprobar todo lo que necesitemos comprobar recién y de hacer los pasos sobre el otro lado de la clase, recién vamos a hacer de este lado. Esto lo hacemos así porque si primero asignamos el value al usuario, como primera acción, por ejemplo, no, si está nulo, va a quedar nulo. O si asignamos acá y del otro lado un error, por X motivo, porque acá, bueno, comprobamos la publicación no sea nula, entonces va a dar error, ¿sí? Vamos a probar, para probar, yo lo que voy a hacer aquí es que cuando se asigne el usuario, vamos a hacer el paso a paso a ver cómo va ocurriendo todo esto. Bueno, aquí está en la ejecución, para tener un poquito de contexto, vamos a la pila de llamadas y estamos en este código que intenta crear una primera publicación ahora al usuario 1, que es Alice. Este código va a llamar al constructor de publicación con los valores y acá entra la asignación del usuario, que es donde estábamos recién. Entonces, cuando empieza el set, bueno, aquí lo que primero va a hacer es comprobar que el valor, si es nulo, lo va a mandar afuera. Acá, por supuesto, va a pasar. Y fíjense aquí, toma el objeto, que es this. Perdón, this, aquí lo dice, es esta publicación de esta hora, hola desde ciudad A. Vamos a hacer un paso a paso aquí, porque esto nos va a llevar al objeto del usuario. Entonces acá va a recibir la publicación que vimos recién. Esta publicación no va a ser nula.
y esta la va a agregar a su lista de publicaciones que todavía no tiene nada. A partir de ahora, publicaciones tiene agregado, tiene uno, ¿sí? Y aquí entonces vamos a volver a el usuario y como ya está todo ok, vamos a asignar al usuario en sí mismo Alice. Entonces, ahí tenemos ahora que este objeto, ¿sí? Publicación tiene fecha hora, tiene texto y tiene usuario como está allí. Esto mismo pasaría sobre los otros, sobre publicación 2, sobre publicación 3, que este es Charlie, ¿sí? Vamos a hacer acá, asigna todo bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, chicos, acá si miramos usuario 1, tiene una publicación, hola la ciudad A. Si miramos usuario 2, tiene acá esta publicación, ¿sí? Usuario 3 tiene otra publicación. Y usuario 4, que no le hicimos nada, no va a tener publicaciones, ¿sí? Ahora, si intentamos crear una publicación que no tiene usuario, lo que va a pasar es que aquí simplemente se va a lanzar la excepción y no va a haber asignación ninguna, ¿sí? Entonces va a venir acá, va a tirar el mensaje por consola que el valor no puede ser nulo. Bueno, me parece que escribí algo mal, pero lo corrijo. Y aquí se termina la cuestión. Cuando se crea una imagen, va a pasar algo parecido, porque la imagen también es de tipo usuario. A ver si puedo correr un poquito acá para que se vea todo, ¿sí? Ahí podemos ver que la imagen se asigna al usuario 1, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar acá y fíjense que estamos dentro del código de publicación por la herencia. O sea, imagen no tiene toda esa carga de constructor, pero como invoca el constructor de la clase base de publicación y ahí aseguramos toda esta cuestión, también va a funcionar de la misma manera. Entonces va a publicar, le va a asignar el valor. Y si volvemos a nuestro código, ahí salimos de imagen. ¿Tá? Vamos a ver que esto le asignamos al usuario 1. Entonces si miramos aquí usuario 1, vamos a ver que ahora tiene dos publicaciones. ¿Sí? Tiene la publicación de la ciudad y después tiene una imagen que es un paisaje. ¿Sí? Entonces, ahí para ahora subir la imagen, paisaje, faltaba eso. Si miramos un poquito vuelta, vamos a ver que tiene acá, ahí está, paisaje, paisaje.jpg, con la imagen subida. Lo mismo va a pasar con los otros casos. Voy a decir acá que salga, que salga, que salga. Son muchos pasos. La imagen 2 la asignamos al usuario 2. Vamos a también asignar acá. La imagen 3 también al usuario 2. Si vamos a mirar el usuario 2, vamos a ver que tiene muchas publicaciones. Tiene 3 publicaciones, ¿sí? Y una publicación normal, buen día, después una selfie, selfie.g, atardecer, atardecer.jpg. Bien, y ahí entonces hemos hecho esta implementación de la asociación múltiple, ¿sí? Donde queda bien dibujado que cuando creamos una publicación a un usuario, también del lado del usuario se asigna la publicación a este, ¿sí? Quedan sincronizados y no se puede hacer de afuera. De hecho, eso por ahí lo voy a terminar de mostrar acá. Si yo me voy a usuario, ¿sí? Tomo usuario cualquiera, usuario 4, por ejemplo, y miro aquí los métodos que tienen. Ahí está. Tenemos simplemente lo que heredó de la clase oye. Y publicar no está. ¿Por qué? Porque el nivel de visibilidad lo ha escondido que está. De hecho, si yo aquí lo traigo, lo escribo, si escribo bien, publicar, le ponemos algo,
vamos a tener un error aquí que va a decir que publicar es inaccesible por su nivel de protección, por lo cual no se puede usar, ¿sí? Ahí lo forzamos como a reconocer, pero ese es imposible de acceder. Ujú. Cuando tenemos estación bidireccional, múltiple a un lado, simple de otro, completa y funcional. Nos falta, vamos a terminar de publicaciones rapidito. Vamos a usuario. El siguiente evento sería ver todas las publicaciones. Publicaciones. Y esto va a ser un return de publicaciones. Nada más así, cortito. Y para borrar, recibe la publicación. Bueno, y acá más allá de algún control que podemos hacer, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es de publicaciones, hacer el remove de esta publicación que se recibió. Aquí no es necesario hacerlo de los dos lados, porque cuando se quite la lista, ese objeto de publicación va a quedar sin referencia alguna y luego el garbage collector, o sea, el recolector de basura, se va a encargar de eliminar de memoria esto. Bueno, para demostrar esta partecita, acá lo que podemos hacer es ver la lista de publicaciones, ¿tá? Que tiene cada usuario. Publicaciones de tal usuario. Y acá abajo vamos a hacer otro for each. Y entonces acá vamos a tomar una publicación. ¿De dónde? De el usuario que tenemos ahí iterando. Get publicaciones. ¿Mm? Y acá entonces podemos imprimir cada publicación. Ujú. Así nomás es simple. Vamos a probar. Acá me viene entonces lista de usuarios, publicaciones de Alice Ciudad A, o la de Ciudad A, después subió paisaje JPG, después viene publicaciones de Bobby, de Ciudad B, ahí que buen día, selfie, atardecer, publicación de Charlie, ¿tá? Que creó una imagen pero no subió nada, y publicaciones de Diana no hay nada. Es una pequeña refactorización para que esto sea un poco más eh, móvil, ¿no? Mostrar todo y llamarle. Luego voy a mostrar todo, voy a borrar una publicación. Y ya que estamos aquí, podemos mejorar un poquito esto. En el remove de publicaciones, para poder borrar una publicación, vamos a agregar que la publicación exista, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es mirar publicaciones, punto contains, le preguntamos por la publicación, ¿sí? Y si esa publicación no existe, vamos a lanzar una excepción, publicación no existe, ¿tá? Y esto lo vamos a probar ahora en el test. Entonces luego voy a mostrar todo. Vamos a tomar usuario, vamos a hacer un que falle primero. Vamos a tomar el usuario 4, que sabemos no tiene nada. Vamos a decirle borrar publicación y vamos a pasar la publicación 3, que existe pero no existe en su lista, por lo cual esto debería dar error. Bien. Luego, sí vamos a tomar el usuario 3 y vamos a decirle que borrar la publicación. Ahora sí está publicación 3. Y acá para finalizar vamos a volver a mostrar todo. Por eso lo molaricé, para no tener que estar molarizar todo, hace esto. O sea, muestra lista completa de usuario con todas sus publicaciones. Vamos a probar. Bien, entonces, acá teníamos publicaciones de Charlie sin imágenes por ahora. Diana está. Acá tengo el error ese. Publicación no existe dentro de lo que se intentó eliminar a Diana. Y luego eliminamos, y ahí fíjense la lista de usuario. Para Charlie no hay más publicaciones. Y ahora sí con esto creo que terminamos la parte de usuarios publicaciones.
Vamos a seguir con otra asociación bidireccional. En este caso, una más particular que en el cual la clase asociada es la misma, en sí misma. Una clase está asociada a sí misma, pero esto obviamente es porque los objetos indiciados son distintos. Entonces, es un objeto asociado a otro y ambos son de la misma clase. Y es este caso de que se inicia todo a partir de seguir a un usuario. Cuando un usuario sigue a un usuario, a otro usuario, va a tener que tener asociado esos usuarios que siguen. Pero a su vez, pero a su vez, ese usuario puede ser seguido por otros usuarios, con lo cual también tiene que tener una lista para saber qué usuarios le siguen. Esas listas se implementan con esta asociación que está aquí, donde tenemos esta flechita que va, la indica la navegabilidad hacia los seguidores y viceversa hacia los que son seguidos. Respecto a la cardinalidad, se da que como un usuario puede ser muchos usuarios y un usuario puede ser seguido por muchos usuarios, ambas son a muchos. ¿Tá? Por eso tenemos aquí la cuestión. Ahora, para implementar esto tenemos varios, digamos, para tener el contexto completo, tenemos aquí métodos que van a ayudar a esta asociación, que son el get seguidos, para ver qué usuarios se siguen, el stop seguir, para parar a seguir un usuario, el get timeline, para ver la lista de mensajes o de publicaciones de los usuarios que uno sigue. Y sigo acá que tenemos estos add seguidor, para agregar un usuario que me sigue o que te sigue, para get los seguidores, y ahí terminaría. No terminaría ahí, falta algo acá, pero ya lo vemos. La particularidad que tenemos aquí es que muchas veces estas situaciones las vamos a tener que detectar a partir del diseño porque probablemente el diseño sea más general y no tenga la especificación necesaria para esto. Por ejemplo, no indique los nombres de listas, simplemente cuando tenemos flechas, a veces ni siquiera en ese diseño puede haber la navegabilidad, sino que se asume que automáticamente va para los lados, ¿sí? Después, aquí el método seguir va a tener, digamos, como es una asociación bidireccional, hay que hacer la asociación de los dos lados, de ambos objetos, ¿sí? Entonces, esto va a arrancar con seguir, pero el otro objeto va a tener este método que es add seguidor para complementar, que en este caso lo puse como privado. Nuevamente los métodos privados no se diseñan, no se escriben porque son parte de la implementación privada de la clase, los da totalmente libertad de los programadores, em, para que funcione entonces ese método. Pero aparte de eso, el stop seguir también va a interactuar con otro método que ahora vamos a inventar, que no está acá en el diseño, para que lo vean. Pero eso van a tener que a veces rebuscarse. En este caso yo traté de especificar lo máximo posible para que quede más claro lo que se escribe en código con lo que tenemos en diseño, pero la verdad es que así como muchas veces la visibilidad no está clara y nosotros tenemos que terminar de definir, aquí, bueno, vamos a tener que jugar un poquito con eso, ¿sí? Acá vamos a tener que inventar un método que está faltando, porque la verdad es que normalmente los métodos privados no se ponen en el diseño, solamente se ponen los métodos públicos o los que tienen un acceso limitados al paquete, posiblemente, ¿sí? Vamos a codificar esto. Clase usuario, vamos a tener primero que implementar la cuestión privada. Entonces vamos a colocar aquí private, una lista de usuario que vamos a llamar seguidores. Y otra lista de usuarios que van a ser los seguidos. ¿Tá? Entonces tenemos esas dos listas paralelas, ¿sí? Aquí voy a ver quiénes son los que me siguen, acá voy a ver a quienes yo les sigo, siendo eso. Lo siguiente que tengo que hacer es acá inicializar las listas. Entonces, seguidores, es nueva lista de usuarios y seguidos también es una nueva lista de usuarios. Esto para que después cuando se hagan las operaciones no tengamos explosiones.
Vamos a ir más para abajo y vamos a empezar aquí a implementar esto. Todo esto vamos a empezar entonces con el método em, seguir. Obviamente public void seguir va a recibir un usuario al cual va a seguir. ¿Qué va a hacer este método? Bueno, se va a encargar de la responsabilidad de asociar los dos lados del objeto, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner primero una de validación aquí para que una excepción por objeto nulo. Y ahora sí vamos a seguir. Entonces, lo que vamos a hacer acá es a nuestro usuario, a nuestra lista de seguidos, le vamos a agregar ese usuario que recibimos. Pero como tenemos que hacerlo de los lados, lo que nos está faltando aquí es el agregarle al otro usuario que le estamos siguiendo nosotros, ¿sí? Para que haya esa correlación. Entonces, como estamos en la misma clase, directamente en esta misma clase vamos a hacer un nuevo método. En este caso lo vamos a hacer private. Vamos a decir void y vamos a llamar add seguidor. Y va a recibir un usuario. Este add seguidor lo que va a hacer es a su lista de seguidores va a agregar el usuario que recibió. Nada más que eso. Y este método lo vamos a llamar invocando al objeto usuario que recibimos, ahí, y le vamos a pasar this, como hicimos en otro caso. O sea, este objeto lo vamos a pasar al add seguidor para que ese usuario sepa que nos tenga a nosotros como un seguidor de él mismo. ¿Tá? Entonces, ahí hacemos de los dos lados. ¿Tá? Nuestro objeto le sigue a otro y ese objeto sabe que nosotros le seguimos a él en su lista. Entonces, de un lado, la lista de seguidos se afecta y de otro lado, la lista de seguidores. Y repito esto que quede claro. En la implementación anterior que hicimos de asociación bidireccional, que fue entre usuario y publicación, en la clase que no es responsable pusimos esto como protected porque queríamos que sea accesible a la otra clase que está formando el mismo paquete, el mismo modelo. Pero como acá es la misma clase, es usuario, con una visibilidad de private nos es suficiente. Entonces, este método de seguidor nunca se va a poder usar desde fuera de la clase usuario. Y vamos a agregar otro método que es getSeguidos. Así es. ¿Tá? Esto simplemente va a ser un return de los seguidos. Paralelamente, del otro lado, ya podemos hacer también la implementación de la lista de usuarios que corresponde a los seguidores. Entonces hace un return de seguidores. Las listas son públicas también porque son parte de la interfaz pública de la clase. Y bien, allí tenemos un stop seguir que vamos a agregar aquí después de seguir, get seguidos. Le pasamos al usuario. Bueno, y aquí validación que el usuario no sea nulo. Y si no es nulo, lo deberíamos sacar nosotros de acá de nuestra lista de seguidos, ¿sí? Pero también esto es similar al agregar. La clase tiene que tener la responsabilidad por el otro lado de que se mantenga la sincronización. O sea, el usuario que fue sacado de mi lista de seguidos tiene que ser sacado de la lista de seguidores del otro usuario. Entonces, en el diagrama no hay ni nada, pero bueno, obviamente estamos necesitando un método que haga eso. Entonces, así como hicimos private al seguidor, vamos a hacer acá un private void stop seguidor. Y obviamente va a recibir un usuario. Y lo que va a hacer aquí es, en los seguidores, va a remover el usuario. Ahora sí, podemos completar el código que dice acá stop seguir. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es, perdón,
Aquí lo que vamos a hacer es invocar al usuario y vamos a decirle stop seguidor y le pasamos nosotros mismos este objeto. Espero que no haya hecho acá mucho enredo. Es un poquito enredado, es un ida y vuelta, ¿sí? Pero el seguir agrega al usuario. Entonces, ¿qué hace? A nuestra lista de seguidos le agrega este usuario y al otro usuario le agrega en la lista de seguidores. Cuando lo quito, se hace stop, lo quito de mi lista de seguidos y del otro usuario de su lista de seguidores. ¿Ya? Con eso tenemos una correlación. Una validación que me estaba olvidando, que acá se me pasó por alto, que debería tener, es que un usuario no se puede seguir a sí mismo. Entonces, esto es, lo tenemos que hacer así. Después que calenticemos el usuario esté de nulo, vemos que usuario, si usuario es igual a this, o sea, a sí mismo, vamos a lanzar una new argument exception que diga eso, usuario no se puede seguir a sí mismo. Así de simple. Una cosita que tendría que aclarar de esto aquí es que un objeto sabe, o para cuando se hace comparación con otro, utiliza implícitamente este método que se llama equals, que se hereda de la clase object. Entonces, aquí no vamos a tener problema porque estamos creando los objetos y estamos pasando, digamos, tenemos únicas instancias. Pero en los casos reales, sobre todo cuando estamos ya dependiendo de una base de datos, puede ser que tengamos un objeto de la misma instancia, ¿sí? Lo que en una base de datos, por ejemplo, tenemos un cierto usuario, por cuestiones de cómo funciona el programa, puede ser que te genere diferentes objetos, ¿sí? Eso a veces es configurable mediante ORM. Si lo hacemos a mano es un poco más difícil, ¿sí? Hay que tener más cuidado, digamos. Entonces muchas veces este método tiene que ser sobrescrito para poder garantizar que el objeto sea exactamente igual. Viene acá a colación, pero no es algo que vamos a ver en este tema. Bueno, estoy ahora aquí en, en el programa de demostración. Estoy configurando seguidores. Entonces lo que hice son unas asignaciones donde tomo distintos usuarios y le voy agregando otros usuarios. Usuario 1 sí, usuario 2 y 3, usuario 2 a usuario 1 y 4, usuario 3 a usuario 1 y 4, y usuario 4 sí, usuario 2 y usuario 3. Ahora, para estar contento siempre, yo voy a hacer aquí que un uso fallado, ¿no es cierto? Quiero una excepción que cuando un usuario se intenta seguir a sí mismo, lo que quiero es validar esa excepción también funcione. Así que ahí lo podemos ver. Vamos a ejecutar un poquito esto hasta aquí. Aquí en la última línea conseguimos el mensaje que dice usuario no se puede seguir a sí mismo, con lo cual, bueno, sabemos ya que esa excepción funciona. Luego de tener esta configuración de usuarios, hice un método para movilizar un poquito, mostrar seguimientos, que es parecido al anterior que teníamos, le renombré a ese que se llamaba mostrar todos como mostrar publicaciones, entonces va a ser solo ese trabajito. Y mostrar seguimiento va a ser algo parecido porque va a iterar con la lista de usuarios, pero va a mostrar en lugar de publicación, va a mostrar quiénes son los seguidos y quiénes son los seguidores. Vamos a probar un poquito esto, cómo funciona. Ejecutar, entonces lo que vamos a encontrar aquí es esto de usuario no se puede seguir a sí mismo. ¿Está? Por intento el usuario 1 seguirse al usuario 1. Después en la lista de usuarios, acá tenemos seguimientos de Alice en Ciudad. Los seguidos son Bobby y Charlie y Diana, son tres. Y los seguidores son Bobby y Charlie. ¿Mm? En el caso de Bobby, los seguidos son Alice, que se corresponde a la inversa de aquí. Y los seguidores son Alice y Diana. En los siguientes Charlie podemos encontrar que tiene seguido a Liz y Diana y los seguidores son los mismos. Y los siguientes de Diana
tenemos que seguidos están Bob y Charlie, y los seguidores son Alice y Charlie. Entonces, aunque parezca lo mismo, tenemos dos listas que pueden ser completamente diferentes. Bueno, aquí se cruzan un poquito los datos porque tenemos poquito, pero la idea es probar eso. El stop seguir también tiene una variación adicional, que es que el usuario que se va a parar de seguir no tiene que estar en la lista de seguidos, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido que se pueda parar. Entonces, vamos a preguntar acá si los seguidos contiene el usuario que llegó. En realidad, si no contiene, vamos a lanzar la excepción. Usuario no está seguido, ¿tá? Porque si no lo tenemos ahí en la seguida, no podemos ir adelante, ¿está? Eso para asegurar no hacer nada. Y luego sí se puede hacer los remove necesarios. Vieron que esta validación, con hacerla de un solo lado, es suficiente, porque esta es la única clase que es responsable tanto como para agregar como por quitar. Aquí lo que podemos hacer es que el usuario 4, por ejemplo, diga stop seguir del usuario 1, que no lo está siguiendo. Entonces eso va a probar una excepción que lo vamos a ver allí. Puedo mejorar un poquito el mensaje. Entonces ahí usuario no está siendo seguido. Usuario no está siendo seguido para tener un poquito más de información. Y luego sí vamos a hacer un usuario 4 stop seguir al usuario 3, que ese sí no está. Y vamos a mostrar los seguimientos para ver ese cambio. A probar. Aquí tenemos ejecución. Acá fíjense. Alice de ciudad no está siendo seguida. Bueno, y después hicimos que el usuario 4, y aquí lo tenemos que comparar, es a Diana, que ahora solo sigue a Bobby, pero si miramos un poquito más arriba, siguiente Diana, sí, vamos a ver, ¿dónde estás? Tenía que seguir a Bobby y a Charlie, ¿cierto? Y si miramos también a Charlie, tenía como seguidores a Diana. Y si miramos a Charlie, no tiene más. Acá, Charlie, seguidores, Charlie acá, seguidores, no está más Diana. ¿Mm? Bien, con eso comprobamos tanto el agregar, el seguidor, ver la lista de seguidores y luego quitar el seguidor, por ende, quien nos sigue. Bueno, y para cerrar este modelo, nos queda una asociación más bidireccional, que es la de las publicaciones que son gustadas por un usuario. Entonces tenemos otra vez usuario y publicación, pero fíjense en este caso, el diamante o rombito está abierto, está limpio. Eso quiere decir que las publicaciones no son dependientes en sí del usuario, ¿tá? ¿Por qué? Porque antes uno le pone a gustar a una publicación de otro usuario. Puede colocarle gustar también a una publicación propia, pero ya tiene que existir previamente. Entonces, la existencia en sí de ese objeto no está dependiente de el otro objeto, ¿sí? Por eso eso está acá como abierto. De hecho, muchas veces esto ni se dibuja. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos dos listas porque la publicación con el usuario, desde el punto de vista de la cardinalidad, puede ser de muchos, en ambos casos. Una publicación puede tener muchos usuarios que le gustan y un usuario puede tener muchas publicaciones que le gustan. Entonces vamos a tener que poner segundas listas, ¿sí?
la que va a apuntar la publicación de que es los usuarios que le gustaron y le vamos a llamar usuario las publicaciones que son gustados. Por otra parte, tenemos que tener los métodos para poder hacer esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos los métodos son me gusta para una publicación dada. Tenemos aquí este método getGustado para tener lista de las publicaciones que me gustaron, ¿sí? Y del otro lado de la publicación tenemos el gustó, tal usuario, y el stop gustó. Fíjense que aquí hay una particularidad en el me gusta, que para hacer un poco distinto también y ver distintas posibilidades de programación, para no hacer todo tan igual y ver explotar más la riqueza del orientado a objetos, el me gusta devuelve un booleano. Y acá no tenemos dos métodos como tenemos en publicación, uno que es gustó y otro que es stop gustó, ni como hicimos antes con el seguir y el stop seguir, sino que dice simplemente que el gusta va a, si una publicación no tiene el like, no tiene el gustado, va a volver verdadero y la va a agregar a esa lista. Y si esa está, la publicación está en la lista de gustado, lo que va a hacer es quitarla y va a volver en el boolean un falso, o sea que dejó me gusta. Así entonces va a ser una especie de botón on-off, on para que guste, off para que no guste, ¿sí? Por supuesto, para esto hacerlo bien responsablemente, dentro del lado de publicación, vamos a poner dos métodos para hacer esto, gustó y esto gustó, y esto van a ser, estos métodos van a ser visibles a nivel de paquete, ¿sí? No van a ser visibles a nivel público, sino paquete, simplemente porque la responsabilidad de esto va a estar del lado usuario y estos métodos solamente se van a poder hacer en la publicación dentro del mismo paquete de clase y nada más que afuera. Bueno, vamos a programar esto. Aquí vamos a empezar entonces con usuario otra vez. Vamos a hacer una nueva lista de publicaciones privada y esta vamos a llamarle gustados. Comino. Gustados. Entonces tenemos la lista de publicaciones gustados. Vamos a inicializarla también. Entonces gustados es igual a nueva lista de publicaciones. Y vamos a ir más abajo y vamos a agregar entonces el método de me gusta. Entonces este método me gusta recibe una publicación y va a tener que hacer el trabajito. Por supuesto, vamos a hacer un poquito de validación. Si la publicación está en nulo, ¿m? Por ejemplo, se podría averiguar, colocar acá por ejemplo, aquí se podría dar una variación para que la publicación no sea el mismo usuario. En este caso, vamos a dejar que les gusta a sí mismo, ¿no es cierto? A sus propias publicaciones. Acá dijimos que el me gusta va a agregar y va a quitar según tenga o no tenga la publicación. Entonces, lo que primero deberíamos hacer es ver si en nuestra lista de gustado contiene la publicación. Si lo contiene, vamos a tener que, primero, ahí está proponiendo que retorne un true, pero va a ser exactamente lo opuesto, es quitar a esa publicación de la lista y vamos a hacer un return falso. Entonces, dejó de gustar. Y por else, lo que vamos a hacer es, a gustados, si no está contenida, vamos a agregar esa publicación y vamos a retornar ahora sí un true. O sea, cuando queda true es porque el gusto dio ahí en quedó en la lista. Ahora, esto estamos haciendo solo de un lado y sabemos que una acción bidireccional, una clase que es responsable de la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a publicación, vamos a programar lo que corresponde allí y vamos a terminar aquí la aplicación. Entonces, vamos a publicación. Primero tengo que agregar la lista de los usuarios que va a tener así como gustado esta publicación. Entonces,
privada una lista de usuarios y el nombre va a ser como tenemos en el diagrama ahí que dice gustaron. ¿Ok? Ahora, tenemos la lista de usuarios que gustaron esta publicación. Vamos a usar constructor para inicializarla. Entonces, gustaron es igual a nueva lista de usuarios. Es la única lista que tenemos aquí en publicación porque el caso anterior de la publicación del usuario era la cardinalidad de solo un usuario. Ahora, si en la publicación va a tener varios usuarios que le gustaron. Entonces, agregamos acá otra validación que sea gustaron contain, que si el usuario está contenido entre la lista gustaron, lo vamos a borrar porque no corresponde, ¿sí? Porque ya está gustado. Entonces aquí, ahora simplemente vamos a decirle que gustaron, agregar al usuario. Ahora, vamos a agregar el método opuesto, que es el stop gustó, ¿sí? Esto pasa porque, digamos, vieron que en el otro caso no hicimos, simplemente lo removíamos, porque publicación no puede existir sin el usuario. Entonces esa dependencia hace que de esa forma también eso sea más simple. Bueno, y acá lo que quiero hacer es em, las mismas validaciones prácticamente. El usuario es nulo, lanza excepción. Y que si no está en la lista de gustar al usuario, también dice aquí usuario no gustó previamente. Ujú. Porque si no gustó, todavía no se lo puede parar. Y ahora sí, vamos a decir gustaron.remove usuario. Entonces, lo agrego, lo quito. Controles para poder agregar, control para poder quitar. Y ambos métodos son internos, o sea, son solamente visibles a nivel de la librería de clases, ¿sí? No se lo puede ver por fuera. Ahora sí, voy a volver a usuario y vamos a terminar la implementación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, cuando se agrega, ¿sí? Que es aquí abajo, ¿tá? Si cuando no contiene, va a dar falso esta operación y va a pasar acá al else. Entonces, ahí lo que vamos a decirle es publicación, punto, gustó, y obviamente le decimos this, o sea, este usuario. Ujú. Publicación gustó de este. Ujú. Y cuando ya contiene, le vamos a quitar el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es invocar a publicación, stop gustó y este objeto otra vez. Ujú. Este usuario. Y con eso tenemos la sincronización porque usuario se hace cargo de la responsabilidad de la asociación bidireccional. Del lado publicación, solamente se le invoca aquí y desde fuera de esto no se puede hacer nada, con lo cual aseguramos la encapsulación de esos métodos mediante la visibilidad de paquete. ¿Ok? Bien, siguiente acá sería implementar el get gustados, que bueno, es muy simple, es una lista de publicaciones que le han gustado al usuario, obviamente, ¿sí? Entonces, esto simplemente va a ser un return de gustados. ¿Ah? Nada más que eso. Eh, no puse el diagrama, chicos. Ahora lo voy a arreglar antes de subirlo. Pero aquí en publicación podríamos hacer algo similar. Entonces, colocar public, una lista de usuarios que diga get gustaron de la publicación, ¿sí? Y va a ser el return de esa lista gustaron. Esto sí es público porque es de su lectura, digamos, se va a ver, ¿sí? Entonces ahí en publicación tendríamos este método aquí, get gustaron. Ok, vamos a la prueba. Bueno, acá lo voy a hacer bastante simple, que es, al usuario 1 le di un me gusta a la publicación 2 y a la imagen 3.
y el usuario 4 le dio un me gusta a la imagen 3. Y mi prueba va a ser esto, mostrar los gustados al usuario 1, donde todos los que he gustado del mismo, las publicaciones. Entonces las muestra las publicaciones y los gustaron de la imagen 3, ¿sí? Entonces tomo los que gustaron de la imagen 3 y voy a mostrar a los usuarios que gustaron de eso. Ejecutemos. Bien, aquí vemos, entonces tenemos Gustavo, usuario 1, 27 de edad, qué buen día. Los del usuario y atardecer, juntos que la imagen. Y los gustaron la imagen 3 es Alice de Ciudad A y Diana, ¿sí? Entonces, acá podríamos mejorar un poquito la pruebita para que esto no sea tan acá de usuario 1. Y acá vamos a colocar para que no quede tan tacaño esto. Imagen 3. Y tenemos entonces Gustavo Dalí Ciudad A, qué buen día y atardecer. Gustaron de atardecer, Alicia Ciudad A y también Diana. Así ahí tenemos entonces completas las asociaciones múltiples de todos estos casos. Bueno, con esto cierro el video. Espero les haya servido las aplicaciones de asociaciones múltiples que suelen ser bastante complejas, confusas. De hecho, hasta es difícil a veces encontrar información adecuada en la red. Eh, pero bueno, aquí creo que con esto que hay bastante información y con unas buenas prácticas ya les va a salir y le van a agarrar la mano porque en realidad no es tan difícil, simplemente tener ese secretito de elegir una de las clases para que sea la responsable y la que se hace cargo del código y la otra oculta la implementación para que sea solamente visible a cierto nivel, como vimos aquí, que puede ser paquete o puede ser inclusive privado. Bueno, gente, saludos y que estén bien.